Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. En esta clase, vamos a estudiar los elementos de la obligación. En la clase anterior, analizamos el concepto de obligación jurídica, su importancia dentro del derecho civil, y los caracteres que la distinguen de otras relaciones jurídicas. Vimos cómo la obligación establece un vínculo entre un acreedor y un deudor, delimitando derechos y deberes exigibles dentro del marco legal. Ahora, para comprender con mayor profundidad su estructura, debemos examinar los elementos que la conforman. Toda obligación se compone de tres elementos esenciales: los sujetos, el objeto y la relación jurídica. Estos elementos son indispensables para su existencia, y determinan sus alcances y efectos dentro del ordenamiento jurídico. Comencemos analizando los sujetos de la obligación. Como lo dijimos, toda relación obligatoria necesita sujetos, es decir, personas que asuman roles contrapuestos dentro del vínculo jurídico. No puede haber una obligación sin que exista al menos un acreedor y un deudor, pues son ellos quienes dan vida a la relación jurídica, a través del derecho a exigir una prestación y el deber de cumplirla. Los sujetos de la obligación son las partes que intervienen en la relación jurídica obligatoria. El acreedor es el sujeto activo, aquel que ostenta el derecho de exigir el cumplimiento de la prestación, mientras que el deudor es el sujeto pasivo, quien asume el deber de realizar dicha prestación. Esta estructura binaria es indispensable para la existencia de la obligación, aunque pueden darse casos en los que haya pluralidad de acreedores o deudores, porque no todas las obligaciones son estrictamente bilaterales, sino que es posible que en una misma relación existan múltiples acreedores o deudores. Esta pluralidad puede darse desde el nacimiento de la obligación o surgir posteriormente por medio de la cesión de derechos, herencias u otros mecanismos de transmisión. Dependiendo de la naturaleza de la obligación, los deudores pueden responder individualmente o de manera solidaria, lo que analizaremos en clases futuras. Pero en esta oportunidad, basta con que sepamos que no puede existir una obligación, si no hay al menos un acreedor y un deudor. Asimismo, debemos destacar que las obligaciones pueden recaer sobre personas físicas o morales, siempre que cuenten con la capacidad jurídica necesaria. Si la obligación proviene de un acto jurídico, el sujeto debe tener capacidad de ejercicio, es decir, la aptitud legal para celebrar actos jurídicos de manera autónoma. Sin embargo, cuando la obligación surge de un hecho ilícito, cualquier persona puede quedar sujeta a la obligación de indemnizar el daño causado, sin que sea necesario que tenga capacidad previa. Entonces, y a modo de resumen, ya sabemos qué es una obligación, cuáles son sus elementos, y hemos dicho que no puede existir una obligación, sin al menos un acreedor y un deudor. Sin embargo, también debemos destacar que los sujetos de la obligación pueden estar determinados desde el inicio o ser determinables en el futuro. Es decir, que existen supuestos en los que el acreedor o el deudor se identifican posteriormente, como ocurre en las obligaciones propter rem, donde el deudor es quien ostente la titularidad de un bien en determinado momento, o en los títulos al portador, donde el acreedor se define en el instante en que alguien adquiere el documento. Asimismo, en casos como las ofertas públicas o promesas de recompensa, el acreedor se determina una vez que se cumple la condición establecida en la oferta. E incluso, como lo vamos a ver en las últimas clases de este curso, la posición de acreedor o deudor no siempre es inmutable. En ciertos casos, estas posiciones pueden ser transferidas a terceros. Un ejemplo de ello es la sucesión universal, donde los herederos asumen tanto los derechos como las obligaciones del fallecido. De igual forma, un acreedor puede ceder su derecho de cobro a un tercero, y un deudor puede ser sustituido en la obligación, siempre que el acreedor lo consienta. Pero tranquilo, no te asustes. Hoy debes conformarte con tan solo saber que el primer elemento de las obligaciones está conformado por los sujetos. Estos sujetos son el acreedor y el deudor. El acreedor es el sujeto activo, aquel que ostenta el derecho de exigir el cumplimiento de la prestación, mientras que el deudor es el sujeto pasivo, quien asume el deber de realizar dicha prestación. Pasemos ahora al segundo elemento esencial de toda obligación, su objeto. El objeto de la obligación es aquello sobre lo que recae el deber del deudor y el derecho del acreedor. Dicho de otra manera,
Es la prestación que el deudor debe cumplir en favor del acreedor, y puede manifestarse de distintas formas según la naturaleza del vínculo jurídico. Para que una obligación sea válida, su objeto debe reunir ciertos requisitos fundamentales que veremos en algunos minutos, pero en todos los casos, si nos enfocamos en la conducta que el deudor debe desplegar, el objeto de la obligación puede asumir tres modalidades principales. La primera es la obligación de dar, que consiste en la entrega de un bien con el fin de transferir su propiedad o simplemente ponerlo a disposición del acreedor. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el vendedor está obligado a entregar la mercancía adquirida, mientras que el comprador debe pagar el precio pactado. La segunda es la obligación de hacer, que implica la realización de un acto o servicio en beneficio del acreedor. Aquí no se trata de entregar una cosa, sino de ejecutar una determinada conducta, como construir una casa, brindar asesoramiento jurídico o reparar un automóvil. Finalmente, encontramos la obligación de no hacer, que supone una abstención o una prohibición. En estos casos, el deudor se obliga a no realizar una determinada conducta que, de lo contrario, podría afectar al acreedor. Un claro ejemplo es el pacto de no competencia, en el que una persona se compromete a no ejercer determinada actividad durante un tiempo, y en un lugar específico, para no perjudicar a quien le contrató. Vamos a ver ahora los requisitos del objeto de la obligación. Ya hemos visto que el objeto de la obligación es la prestación que debe cumplir el deudor en favor del acreedor. Sin embargo, no cualquier objeto es válido desde el punto de vista jurídico. Para que una obligación sea legalmente exigible, su objeto debe cumplir con una serie de requisitos que garantizan su licitud y viabilidad. En primer lugar, el objeto de la obligación debe existir en la naturaleza, o al menos, tener la posibilidad de existir en el futuro. Esto significa que, aunque es válido obligarse sobre bienes o derechos futuros, debe haber una probabilidad real y aceptada por el derecho de que esos bienes lleguen a existir. Un ejemplo claro es la venta anticipada de una cosecha, en la que el vendedor se obliga a entregar los frutos una vez que sean recolectados. Sin embargo, existen límites a esta regla, como la prohibición de pactar sobre la herencia de una persona viva, ya que ello atentaría contra el orden público y los principios del derecho sucesorio. En segundo lugar, el objeto de la obligación debe ser determinado, o al menos, determinable. No es necesario que esté identificado con absoluta precisión desde el inicio, pero sí que existan criterios claros para su individualización en el futuro. Por ejemplo, si alguien se compromete a entregar un automóvil, la obligación sería demasiado vaga. Pero si se especifica que debe entregar un automóvil de la marca X, modelo Y, color Z, el objeto se vuelve perfectamente determinable. Otro requisito esencial es la comerciabilidad del objeto. Esto significa que el bien o derecho sobre el que recae la obligación debe estar dentro del comercio jurídico y ser susceptible de apropiación y tráfico legal. Existen bienes que, por su naturaleza o por disposición de la ley, no pueden ser objeto de una obligación, como el agua de los mares o el patrimonio arqueológico de una nación. Por ejemplo, si una persona intenta vender una escultura que forma parte del patrimonio cultural protegido por el Estado, dicha venta será nula, ya que el bien está fuera del comercio. El siguiente requisito es la posibilidad de cumplimiento. Esto implica que la prestación debe ser posible tanto desde un punto de vista físico como jurídico. La imposibilidad física se presenta cuando el cumplimiento es materialmente irrealizable, como cuando una persona se obliga a entregar un objeto que, sin que las partes lo supieran, ya ha sido destruido. Por otro lado, la imposibilidad jurídica ocurre cuando la prestación es contraria a normas legales, como cuando alguien intenta vender un bien del cual no es propietario y que, por ley, no puede disponer. Además, el objeto de la obligación debe ser lícito. Esto significa que no puede ir en contra de la ley, la moral o el orden público. Las obligaciones cuyo objeto es ilícito son nulas, y no generan efectos jurídicos. Un ejemplo claro sería un contrato por el cual una persona se compromete a falsificar documentos, o a cometer cualquier otra conducta prohibida por la ley. También son ilícitas las obligaciones en las que ambas partes acuerdan algo ilegal, como pagar a un funcionario público para obtener un fallo judicial favorable. Por último, el objeto de la obligación debe tener un fin o motivo lícito. No basta con que la prestación sea válida en sí misma, también debe serlo la intención que motiva la obligación.
Si el propósito final es contrario al ordenamiento jurídico, la obligación se considerará nula. Por ejemplo, si dos personas firman un contrato de prestación de servicios, que en apariencia es legítimo, pero que en realidad encubre una actividad ilícita, el acuerdo será inválido, incluso si formalmente parece cumplir con la ley. Entonces, como pueden apreciar, el objeto de la obligación es un elemento fundamental dentro de la estructura de las relaciones jurídicas, y su validez no solo depende de su existencia y determinabilidad, sino también de su licitud, comerciabilidad y posibilidad de cumplimiento. Estos requisitos garantizan que las obligaciones sean legítimas y puedan ser exigidas conforme al derecho. ¿Pero qué sucede cuando una obligación carece de un objeto válido o éste se vuelve imposible? Cuando el objeto de una obligación es inexistente, indeterminado, imposible o ilícito, la consecuencia es la nulidad de pleno derecho. Esto significa que la obligación no produce efectos jurídicos, y por lo tanto, no puede ser exigida. En otras palabras, el acreedor no podrá reclamar su cumplimiento, porque desde el punto de vista legal, la obligación nunca existió. Por ejemplo, si dos personas celebran un contrato de compraventa sobre un bien, que sin que ellas lo supieran, ya había sido destruido, la obligación será nula porque su objeto es inexistente. Ahora bien, hay una diferencia fundamental entre la inexistencia del objeto en el momento en que se crea la obligación, y la imposibilidad que surge con posterioridad. Si la imposibilidad sobrevino después de la celebración del acto, la obligación no será nula desde su origen, sino que se extinguirá en el momento en que la prestación se vuelva imposible de cumplir. Por ejemplo, si una persona se compromete a entregar un cuadro específico, y tras firmar el contrato, el cuadro se destruye accidentalmente, la obligación se extinguirá porque su cumplimiento se ha vuelto imposible. Sin embargo, si la imposibilidad sobrevenida es imputable al deudor, es decir, si éste tuvo culpa en la pérdida o destrucción del objeto, no podrá liberarse de su obligación sin consecuencias. En este caso, la obligación ya no consistirá en cumplir la prestación originalmente pactada, sino en indemnizar al acreedor por los daños y perjuicios que le haya causado. Retomemos el ejemplo del cuadro. Si el vendedor, en lugar de conservarlo con el debido cuidado, lo daña intencionalmente o por negligencia, deberá compensar al comprador por el valor de la obra perdida y por cualquier otro daño que se le haya ocasionado. En definitiva, el objeto es un elemento esencial de la obligación, y su invalidez afecta la existencia misma del vínculo jurídico. Mientras que la inexistencia o ilicitud del objeto hace que la obligación sea nula desde su origen, la imposibilidad sobrevenida extingue la obligación, salvo que el deudor sea responsable de dicha imposibilidad, en cuyo caso deberá responder ante el acreedor. Hasta ahora hemos analizado los sujetos y el objeto de la obligación, pero aún nos falta un tercer elemento esencial, la relación jurídica. La relación jurídica es el vínculo normativo que une al acreedor y al deudor, estableciendo derechos y obligaciones recíprocas. Este vínculo es lo que dota de eficacia a la obligación, pues permite que el acreedor exija el cumplimiento de la prestación, y que en caso de incumplimiento, pueda recurrir a los mecanismos legales para hacer valer su derecho. En palabras del profesor Bejarano Sánchez, la relación jurídica es un vínculo creado por el derecho objetivo, el cual faculta al acreedor a exigir una determinada conducta del deudor, y asegura su cumplimiento mediante la posibilidad de obtener compulsivamente su acatamiento. La existencia de esta relación es lo que otorga coercibilidad a la obligación. Esto significa que no se trata de un mero deber moral o social, sino de un vínculo respaldado por el ordenamiento jurídico. Si el deudor no cumple voluntariamente, el acreedor puede acudir a la autoridad judicial para exigir el cumplimiento forzado, o en su defecto, obtener una compensación por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento. La relación jurídica obligatoria presenta tres características fundamentales. En primer lugar, impone un deber jurídico al deudor, lo que significa que su incumplimiento puede generar consecuencias legales. En segundo lugar, faculta al acreedor a exigir su cumplimiento, otorgándole un derecho de crédito sobre el patrimonio del deudor. Y en tercer lugar, es susceptible de ejecución forzada, lo que implica que, en caso de incumplimiento, el acreedor puede recurrir a acciones legales para hacer valer su derecho. No obstante, el derecho no siempre impone la relación obligatoria con un rigor absoluto. Existen ciertos principios que atenúan la rigidez del vínculo entre acreedor y deudor. Un ejemplo es el principio del favor debitoris, que establece que, en caso de duda, las normas deben interpretarse en favor del deudor,
evitando imponerle cargas excesivas. También encontramos el principio del favor de Billis, que busca proteger a la parte más vulnerable en la relación obligatoria, especialmente en contratos de adhesión o de consumo, donde una de las partes puede encontrarse en desventaja frente a la otra. Por último, es importante recordar que ninguna obligación es perpetua. Toda relación jurídica obligatoria tiene una duración determinada, y está sujeta a un plazo o a condiciones que limitan su existencia. Es decir, ninguna persona puede quedar obligada de manera indefinida, ya que las obligaciones deben ser cumplidas dentro de un tiempo razonable, o extinguirse por alguna causa legal. Con esto, hemos completado el análisis de los 3 elementos esenciales de la obligación: los sujetos, el objeto y la relación jurídica. Ahora que comprendemos su estructura básica, en las próximas clases profundizaremos en sus distintas manifestaciones, y en los efectos que generan dentro del derecho. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios. Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.